Esto es Amores sin Dolores. No, no es otro programa de amor romántico. Porque amar nunca será malo, pero que duela, sí. Construyamos juntas historias diferentes. Por CIMAC Radio. Te esperamos. Yeah. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Razo, comunicóloga, feminista, escritora, y justamente quiero platicar con ustedes un poquito y contarles que estoy con alguien muy especial, que no solamente es una amiga, es una activista, es alguien muy especial y con quien me siento muy contenta de compartir este espacio. Muchas gracias, Dani. Yo soy Jacibe Jiménez, también comunicóloga feminista, periodista independiente, y somos estas dos personajes quien vamos a llevar y conducir esta aventura que nos da mucho gusto presentarles, que se llama Amores sin Dolores, y queremos darle un agradecimiento muy especial a CIMAC Radio por darnos este espacio que para nosotras es fundamental. Hablar del amor desde otras perspectivas es muy importante. Muchísimas gracias, Jasi. Justo como mencionabas, este proyecto de Amores sin Dolores, lo que busca es hablar del amor, pero desde una posición diferente. Hablar del amor como algo político, como algo importante. Lo hemos tenido muy escondido, muy rezagado. Y es importante hablarlo y ponerlo en los espacios públicos. Todo el tiempo nos han dicho que el amor se queda en individual, pero el amor es colectivo. Y justo vamos a ir hablando de esto, tanto en este episodio como en los que siguen. En los demás episodios vamos a tener algunas invitadas, amigas, activistas, defensoras de derechos humanos, que van a hablar desde su experiencia, cómo han vivido el amor. Entonces, Jacibe, ¿por qué no nos cuentas un poquito en dónde podemos seguir a CIMAC Radio y en dónde podemos seguir a este proyecto de Amores sin Dolores? Justo, y antes de poder seguir con esta conversación, me gustaría invitarles a seguir las redes sociales de CIMAC. En Facebook y X aparece como @CIMAC Noticias, en Instagram como @CIMACFoto. También la liga donde se va a poder escuchar en la radio es cimacradio.org. También los puedes encontrar en Spotify y en SoundCloud como CIMAC Radio. Te esperamos. Muchísimas gracias, Has. Y justo, el tema de hoy es ¿quién nos enseñó a amar? ¿No? Lo aprendimos en casa, lo aprendimos en la televisión o en dónde. Entonces, justo para empezar a hablar de esto y romper un poco el hielo del tema, me gustaría saber, para ti, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes del amor? Creo que es muy difícil porque nunca nos enseñan a hablar desde esta idea, ¿no? Solo eres amado o no eres amado, pero reconocerlo a veces es complicado, y más a nosotras como a mujeres que no tenemos como esta, bueno, no sé si solo a las mujeres, en realidad el amor no es un tema de conversación, ¿no? Entonces, pero sí creo que hay un recuerdo muy importante para mí sobre el amor, y que es con una de mis primas con las que crecí toda mi infancia, donde siento que fue un soporte, ¿no? Un soporte, fuimos un soporte entre ambas, mientras había cosas de adultos, temas de violencia, diferentes situaciones, siempre había esa complicidad, ¿no? Y sabernos cercas y saber que el poder estar juntos iba a implicar olvidarnos de esas otros malestares, era como para mí un símbolo del amor, ¿no? Ella es un símbolo de amor. Me parece muy bonito esto que dices, porque justo habla del amor entre mujeres, ¿no? Uh-huh. Esta parte de sostenernos entre nosotras, y que me parece que es algo muy bonito y me parece muy significativo que el primer recuerdo que asocies de amor sea con tu prima, ¿no? Uh-huh. Y ahorita que dices esto, a mí me queda como, yo recuerdo el primero, y lo platicábamos antes de grabar, ¿no? Esta parte que nosotras de pequeñas, tengo 2 hermanas, justo trabajábamos con mi papá en su taller, él es tapicero, y a mi papá le gusta mucho la música. Entonces él siempre ponía de todo tipo, o sea, son cubanos, lo que fuera. Y le gustaba mucho Tintán, entonces cuando yo trabajaba con él, le ayudaba, ponía la canción de Monita de Tintán y me la cantaba, ¿no? Ay, qué bonito. Y a mí me parecía como una muestra de afecto, porque mi papá en ese entonces no era una persona afectuosa, ¿no? Y físicamente y en su forma como de ser era como más rudo, más tradicional, ¿no? Y que él tuviera esos momentos para desenvolverse y hablar de eso y actuar un poco más sensible y más empático y tener un vínculo, a mí me parecía como que eso era el amor, ¿no? Ajá. Que era salirte de tu esquema rígido y transitar a otra cosa, ¿no? A mí me parecía que eso era como algo muy bello y que justo viene de mano de la siguiente pregunta, ¿no?
¿Cómo viviste el amor tú, Jas? O sea, ¿cómo fue el amor, esa experiencia de vida? Es que creo que hay un antes y un después, ¿no? Un antes de justo en cómo lo vives con tu familia, en este núcleo familiar, que yo puedo decir que fui y soy muy amada, ¿no? Muy consentida, todo jacibe y así. Pero hay otro, ¿no? Otra cara de la moneda, que es cuando tú te enfrentas a la vida, cuando tú decides a quién amar, porque justo a veces en la familia o crecemos, o bueno, afortunadamente yo crecí con esta idea de que, pues sí, iba a ser amada y ya, ¿no? X. Pero cuando sales, tú decides a quién amar, a quién brindarle tu corazón, ¿no? Tanto a amistades como a una pareja, cómo te empiezas a relacionar, ¿no? Con otros seres, ¿no? Y lo viví de manera desastrosa. Muy desastrosa. No quería decirlo, pero en realidad con mucho sufrimiento, ¿no? Con mucho dar y dar y dar, pero no recibir y pensar que todo lo que sucedía alrededor de ese tema tenía o era mi responsabilidad, ¿no? Entonces, pues así lo viví, lo sufrí y a veces hasta recordarlo me cuesta trabajo porque creo que es algo que quisiera bloquear de todo lo que pudo significar en su momento, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste, Dani? Cuéntame. A ver si tú lo tienes más claro. No, pues es que realmente, o sea, repensándolo, creo que es una historia muy similar, ¿no? O sea, dudo mucho, ¿no? Ojalá y sí, casita sí, pero que las mujeres hayamos tenido un tránsito por el amor, amoroso. Suena redundante, pero no, ¿no? Cuidado, o sea, creo que la verdad hemos estado muy tropezadas en el amor porque nadie nos ha enseñado a amarnos priorizándonos, ¿no? Siempre, y lo platicábamos incluso hace rato, ¿no? En mi casa era como de siempre hay alguien, o sea, que tiene que amar más, alguien que recibe amor y tú decides qué personaje quieres ser en esta ecuación, ¿no? Y yo he decidido, aparentemente en toda mi vida, ser la persona que ama y que da, ¿no? Y eso es una cosa que me parece, en ese momento no me fue beneficiosa, ¿no? Porque tiene que ver con no poner límites, ¿no? Claro. Tiene que ver como con todos esos procesos en los que quizá tú decías algo bien importante, una decide a quién amar, ¿no? Y nos han dicho que no, que solo ves a alguien y dices, ay, me enamoré, ¿no? Que no hay, no sé, que pasa automáticamente y no es un proceso racional, pero claro que sí lo es. Elegimos, ¿no? Y creo que yo durante muchos años, espero ya no, elegí personas que no estaban disponibles emocionalmente para mí y en donde yo me conformé, ¿no? Con lo poco que me podían dar, ¿no? Con la poca aprobación, con el poco cariño, ¿no? Y así fue mi paso en la adolescencia y creo que gran parte de la juventud de mis vínculos amorosos. Sí, ¿qué diferencia? Creo que ahorita que mencionabas eso, sí, ahora creo eso, ¿no? Ahora creo que justo nosotros decidimos a quién amar, pero sí es una realidad. No lo vivimos así, ¿no? O sea, ahora tengo esa deconstrucción de cómo amar, pero en su momento nunca lo vi, nunca lo decidí. Solo se ama, solo llega porque es por arte de magia, el amor es fantasía y ahí se queda, ¿no? Un cuento de hadas. Y justo eso me lleva a pensar o que nos preguntemos y le preguntemos a nuestro público cómo es que aprendemos a amar, ¿no? ¿Quién nos enseñó a amar o la forma en la que hoy amamos es porque la aprendimos de alguien? ¿Tú cómo relacionas esa pregunta? Yo creo que, en efecto, sí alguien nos enseñó a amar, ¿no? No nacemos amando, ¿no? Aprendemos a lo mejor desde casa, ¿no? El amor que nos brindan en casa, el amor de pareja que llegamos a ver en casa, ¿no? Sí. Es decir, ¿no? Las personas que a lo mejor tenemos, crecimos con una familia que es, o sea, heterosexual, madre, padre, casados, ¿no? Por todas las de la ley y demás, ¿no? Se te construye esa fantasía incluso del matrimonio, ¿no? Claro. Como esta parte, como la parte final del camino, la meta, ¿no? Y creo que sí, o sea, si yo lo pienso, ¿quién me enseñó a amar? O sea, yo diría que justo, o sea, mi mamá, mi papá, las experiencias de vida, no las mías, las de mis hermanas, ¿no? Siendo hermana menor, me tocó ver a mis hermanas cómo se relacionaban y lo que se sufría en el amor antes de que por mi cabeza me pasara a enamorarme, ¿no? Yo veía a mis hermanas llorar, ¿no? Pelearse con sus novios por teléfono, ¿ya sabes? Y yo decía, no,
No quiero. Yo no quiero pasar esto porque el amor es dolor. Yo relacioné desde muy pequeña el amor es sufrimiento, el amor es llorar, y yo no quiero eso para mi vida, ¿no? Sí. Y es fuertísimo pensar que tus primeros caminos o pininos del amor se relacionan en mantener una distancia para protegerte emocionalmente, ¿no? Pero también por otro lado esta necesidad de sí amar, ¿no? Sí. Este querer amar y este querer conocer gente y compartir con otras personas que hace como este choque con me da miedo amar, pero sí quiero, Ajá. pero no sé cómo, pero necesito la validación. Pero ¿no? aparte, porque es necesario, ¿no? Es parte de la vida. No puedes no amar o no vincularte, ¿no? O sea, esto que bien mencionas es como de, bueno, sí había un choque porque tú sabías que se sufría porque era doloroso, pero también era un tema de que la sociedad nos marca que en ciertos momentos de nuestra vida tenemos que empezar a vincularnos, que empiezan los enamoramientos, la vida nos lo va diciendo, entonces ahí se vuelve complicado, porque entonces es este choque con lo que tú ves y lo que tú vas teniendo como experiencia, pero también lo que la sociedad nos está dictando al respecto, ¿no? De que a fuerzas nos tenemos que relacionar, porque entonces la que no se relaciona, la que no tiene novio, la que no gusta, la que entonces queda rezagada, ¿no? Entonces es muy, muy complicado. Por ejemplo, yo en mi caso, ahorita tú que mencionas esto del dolor me parece muy interesante porque yo lo viví de manera diferente, ¿no? Porque en mi casa han sucedido varios episodios de nuestra vida donde marcados por mucho dolor, pero mi familia es como de, bueno, sí hay dolor, pero sigues, ¿no? Y no importa, pero sigues. Y de eso se trata la vida. La vida se trata de que a pesar del sufrimiento, uno puede seguir. Y entonces cuando yo me relaciono amorosamente con otras personas afuera, es como, aún con el sufrimiento tienes que seguir, ¿no? Y es en esta misma idea de que empezamos a hacer lo propio de de nosotros, ¿no? Como de no importa, hoy me fue mal así, pero yo me quedo, ¿no? Yo voy a estar. Y entonces es como pues lo complicado de cómo lo reconocemos, cómo podríamos hacerlo diferente, no sé, es raro. Sí, es que esto que decías de esta parte del dolor, ¿no? Uh-huh. Me parece importante y que quizá en el siguiente bloque podamos abordar un poco más sobre este tema, pero también abordar sobre los mitos a través de los cuales nos enamoramos, Sí. ¿no? Y justamente los hombres y las mujeres nos enamoramos diferente. ¿Por qué? Y por qué las mujeres lo sufrimos más que los hombres, ¿no? Sí. Porque para las mujeres es más importante el amor. Pero bueno, eso ya lo platicaremos en el siguiente bloque. Entonces, no se vayan y regresamos en un ratito. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Queremos aprovechar este corte para compartirles una frase, pero antes esperamos que ya sigan a CIMAC Radio en sus redes sociales y Amores sin Dolores. Cuéntanos la frase, Jacibe. Dice así, pongan atención. Como sociedad estamos desconcertados ante el amor. Lo tratamos como si fuera una obscenidad y lo aceptamos de mala gana. Incluso, al pronunciar la palabra, se producen tartamudeos y rubores. El amor es lo más importante de nuestra vida, una pasión por la que lucharíamos o moriríamos. Y aún así, nos cuesta incluso mencionar su nombre. Ni siquiera podemos hablar o pensar sobre él directamente. Necesitamos un vocabulario suplementario. Esta cita es de Diane Ackerman y justo creo que tiene todo que ver con lo que estamos hablando, así que los esperamos después del corte. Gracias por seguir con nosotras aquí en Amores sin Dolores. Justo antes de
del corte estábamos hablando un poco sobre el amor, sobre de qué va a tratar el programa, pero también de todas estas experiencias que nos han marcado en la vida, ¿no? Para poder ir reconociendo juntas, que también les invitamos que a través de los comentarios nos hagan llegar qué piensan al respecto, porque creemos que es necesario que empecemos a identificar cómo es que juntas, más bien, cómo es que aprendemos a amar, quién nos enseñó a amar, por qué amamos de esta manera y por qué nos han marcado cotidianamente o casi con sangre que el amor duele. Cuando creemos que el amor debe de ser libertario, revolucionario y que es un derecho de todas nosotras que no debe de ser negado y que hablarlo tampoco está mal. Eso es lo que estábamos platicando hace un rato en la primera parte del programa y justo también es como en esta intención de reflexión, entender cómo es que nos han enseñado a amar de manera diferente a los hombres y mujeres, ¿no? Ay, pues fíjate que pensaríamos que nos enseñaron a amar igual, ¿no? O sea, queríamos que fuimos estimulados de la misma manera, con los mismos programas de televisión, con las mismas cosas, pero la realidad es que no. A las mujeres desde muy pequeñas nos enseñan a amar, a que tenemos que dar, a que parte de nuestra característica femenina es el amor, es la ternura, es el cuidado, ¿no? Y que debe ser parte importante de nuestras vidas, ¿no? Las mujeres soñamos, ¿no? Y me incluyo porque yo de niña y actualmente para mí el vivir en pareja es una parte importante, ¿no? Nos enseñaron eso, con que la meta final era llegar hasta ahí, era el matrimonio, y juntarte, y casarte, y vivir el cuento de hadas, ¿no? Mientras que para los hombres el objetivo final nunca ha sido eso. No es como que tu proyecto de vida de un caballero no va a implicar casamiento y eso, o sea, no es parte del proyecto, ¿no? No porque no lo quieran, pero no es como lo último, ¿no? Y lo nuestro sí. Sí, no es lo prioritario, o sea, no es como algo donde deban poner toda su atención. Eso me parece importante. Mientras nosotras sí tenemos que poner toda la atención en el amor. Y yo lo pienso y digo, las pláticas con amigas, ¿no? Con gente cercana, siempre en algún punto es un tema de conversación. Sí. Hablar del amor, del ser querido, ¿no? O del ser que no te corresponde y demás. O cómo estás viviendo tu relación, ¿no? Es parte fundamental del diálogo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué para nosotras nos toma tanto tiempo de nuestra vida y tanto pensamiento y nos obstaculiza incluso en el trabajo y en otros espacios y a ellos no? O sea, ¿tú qué piensas al respecto? Justo es muy interesante lo que remarcas, Dani, porque justo el otro día estaba leyendo a Coral al respecto del amor y marcaba que era un dispositivo que a veces nos tiene tan ocupadas entre nosotras que no podemos vislumbrar más allá, ¿no? Y creo que en esta idea de plantear que sí nos enseñan a amar de manera distinta a los hombres y a las mujeres es importante señalarlo porque existen esas desigualdades también en el amor, ¿no? Y mientras que para nosotras implica hasta pelearnos con otras mujeres por un hombre, ellos pueden seguir avanzando y avanzando, ¿no? Y creo que sí tiene que ver mucho también remarcado con el sistema en el que vivimos, ¿no? Donde las mujeres, nuestro ideal o nuestra más grande recompensa es que alguien nos ame y el encontrar el amor de nuestra vida, ¿no? El encontrar esta persona que va a estar ahí para siempre y que ya gané, es un premio, ¿no? Y al final de cuentas, mientras bien señalas, con los hombres es distinto, ¿no? No es que se nieguen al amor tal vez, pero no es una prioridad, ¿no? Y entonces es muy complicado entenderlo porque es como nos han enseñado a amar, ¿no? Desde la parte de los mitos, que yo creo que es una pregunta que tenemos que retomar, sobre qué tanto daño han hecho estos mitos del amor romántico, ¿no? Cómo es que a nosotras nos enseñan a amar de una manera y cómo es que a los hombres les enseñan más bien a ser amados, ¿no? Y es que, esperen, estoy en un tema también de mucha reflexión junto con ustedes, porque justo como bien mencionabas al inicio de la conversación, nos han enseñado que nosotras tenemos que dar todo el tiempo, ¿no? Que hay alguien quien ama y hay alguien que es el ser amado, ¿no? Y los hombres naturalmente, o como nos han enseñado, son los seres amados, mientras que nosotras damos y damos y damos constantemente porque nos enseñaron que ese era nuestro papel. Pero tampoco, o sea, y en ese enseñar que viene desde los cuentos de hadas y los cuentos de princesas, no nos han enseñado a identificar que nosotros también merecemos ser amadas, ¿no? Y eso se vuelve muy complicado porque entonces vamos creyendo
que es la única forma y que mientras ellos siguen avanzando y preocupándose por otras cosas, nosotros no podemos hacerlo, porque tenemos que seguir estando ahí buscando y buscando y buscando, ¿no? Sí, claro, este camino que dices como que nunca acaba, ¿no? Ajá. Porque aparte está la idea de, es que el amor tiene que ser para siempre, ¿no? Sí. Y tiene que llegar hasta el final, hasta que te mueras, ¿no? O sea, y de repente es decir, ¿y si no? Ajá. Y si ¿Qué voy a no, hacer? ajá. Y esta idea del fracaso, ¿no? Como la Sí. gente que se separa de una relación muy larga y que es como de, he fracasado en el amor y en la vida Ujú. porque mi relación terminó, ¿no? O sea, a ver, el amor dura lo que tiene que durar hasta que justamente te sientas a gusto y demás, ¿no? No. Pero justo, los cuentos de hadas, las telenovelas, ¿no? Todo lo que hemos visto todo el tiempo nos dice que no, que es para siempre, ¿no? Ujú. Y que no hay otra manera, ¿no? Y que justo esto que decías me parece bien, bien importante, ¿no? Sí hay mitos, sí hay esta concepción de género específicamente, ¿no? Que a través de algunas características que tenemos se atribuyen a las mujeres, ¿no? Ujú. Como la ternura, el cariño, el cuidado y demás, es lo que es parte fundamental del amor, ¿no? Y es algo que los hombres aparentemente buscan en esta idea, ¿no? Claro. Alguien que les ame, alguien que les cuide, y que tiene que ver justo... Que los impulsen, ¿no? Claro, ajá, justo, ¿no? Esta frase de, ay, un hombre siempre hay atrás una gran mujer, ¿no? Sí. O sea, que fue famosísima. Somos la costilla, ¿no? Ajá, Del hombre. claro, esta parte que impulsa, que acompaña los sueños de los hombres, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ajá, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar detrás de un gran hombre, no? Sí, claro, y como esta idea de atrás estás y tú puedes impulsar los sueños de tu pareja, ¿no? A costa de los tuyos, propios. ¿no? Y eso es muy fuerte, porque entonces te vuelves un ser que solamente está para amar a los otros y que no te permite amarte a ti misma, ni tener las herramientas para tener un amor placentero, para hacer un amor que tenga el mismo piso. Tú decías hace rato lo que me pareció bien importante, que decías que estar en una relación desigual. Ujú. Y justo, creo que lastimosamente las mujeres y los hombres no nos encontramos en una relación pareja, ¿no? Siempre vamos a vivir en una relación desigual mientras los hombres no se cuestionen qué pedo, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué están haciendo ellos? ¿Cómo están amando? ¿Están amando bien, no? ¿Están siendo un amor igualitario, un amor libre? ¿O cómo lo están haciendo, no? Y creo que tiene que ver un poco para ir como pensando en soluciones, ya hablamos de la problemática, pero para ti, ¿tú qué dices? ¿Cuáles serían tus 3 irrenunciables para una relación? ¿Y cómo podríamos llegar a fomentarlos para que, digamos, las mujeres ahí en casa, ¿no? Las que todavía están pequeñas o están viviendo sus primeros amores, justo puedan generar un checklist, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son mis irrenunciables? No lo sé, creo que sí que hay acuerdos. O sea, que no se nos niegue la oportunidad a tener acuerdos y que podamos platicarlo, ¿no? Porque muchas veces se piensa que solo se tienen que dejar llevar o que nos tenemos que dejar llevar, que a mí es algo que me ha pasado mucho, pero yo no estoy disfrutando ese amor, ¿no? O sea, el hecho de yo no poder decir, es que no sé qué está pensando la otra persona, pero así es el amor y solo dejas que se construya y que fluya, se vuelve lastimoso. Entonces yo creo que es el poder de la comunicación, ese es mi irrenunciable, de poder sentarme y decirte, tú cómo ves, así como en los trabajos, que oye, ¿qué te está pareciendo esto? ¿Vamos por buen camino? ¿No vamos por buen camino? ¿Tú qué estás buscando? ¿Yo qué estoy buscando? Porque nos enseñan a no hablarlo, porque estamos locas, porque somos unas exageradas, porque queremos tener el control, ¿no? Pero no se trata de eso, sino creo que es como la parte fundamental para mí, ¿no? Y el hecho de quien no quiera hacerlo me cuesta un poco de trabajo, ¿no? Eso yo creo que sería uno de mis irrenunciables. Otra cosa es la sinceridad y la honestidad. Creo que si no hay eso, no hay nada y no puede haber nada. Y voy a pensar el tercero porque no lo tengo claro, o sea, de verdad. Sí, es que pareciera que es muy fácil como pensar qué sí quiero y qué no quiero, pero la realidad es que no, porque lastimosamente, ¿no? Como que estas ideas, estos irrenunciables, de este checklist, ¿no? No surge por arte de magia, sino surge de los golpes que te va dando la vida en tus relaciones, ¿no? No es como que, ay, se me ocurrió, no. Vives relaciones a lo mejor abusivas, vives relaciones en donde no te sientes a gusto, en que lo sufres, y ahí dices, esto no, esto sí, esto no, ¿no? Y entonces es triste que a través de esas historias tengamos que tener este checklist, pero también es una forma de resignificarlo, de resignificarnos, de tenernos
esa empatía y ese cariño, ¿no? En las cosas y en los vínculos en los que hemos estado y cómo nos hemos ido desarrollando. Yo pensaría que a lo mejor uno de los míos, que pareciera muy obvio, pero que en estos tiempos no lo es, ¿no? El tema de la exclusividad, ¿no? Sí. Yo entiendo que hay diferentes formas de amar y cada quien, y está bien, siempre que sea consensuado, ¿no? Claro. Siempre que sea un acuerdo, como tú lo decías. Pero para mí el tema de la exclusividad es un irrenunciable en una pareja, ¿no? Yo digo, no puedo ver una relación, yo insisto, si tengo que compartir mi pareja, ¿no? Para mí no funciona. No. Para mí no funciona, ¿no? Incluso el tema de que tú dices hace rato, ¿no? El sentir que es muy intensa, el sentir que por saber qué quieres estás ya pensando en un matrimonio y en una vida juntos, ¿no? Y que justo el que validen tus emociones y tus sentires. El que validen tus emociones. A mí me parece algo que no tendría que ser, o sea, un irrenunciable. Es un trato humano y digno, siquiera, pero a mí me parece que es fundamental, ¿no? Y pues sí, o sea, yo creo que eso es súper claro. Y también, o sea, pensar en que es importante que, digamos, en una relación heterosexual, ¿no? Que los hombres repiensen sus privilegios para poder cuestionarse y amarse desde la igualdad, ¿no? Ya no tener un piso desigual, ¿no? Eso me parece fundamental también. Y pues ahí en casita, déjenos en los comentarios, ustedes cuáles son sus irrenunciables y demás. Entonces, una reflexión, Jacibe, para cerrar este programa. Pues justo que hay que aprender a amar distinto. Nos han enseñado mismo ahora que nos cuestionamos tanto estos temas, a veces se piensa que no hay que amar, ¿no? O que amar está mal. Y amar nunca va a estar mal, no es malo. Sin embargo, como nos lo enseñaron, sí nos ha dejado muy, muy atrás. Entonces creo que juntas y como tarea nos tenemos que llevar qué no queremos, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos ha lastimado y que comprender que podemos amar de manera más placentera, donde nosotras también podamos tener como esta oportunidad liberadora de ser quienes somos cuando amamos, ¿no? Y no lo que los otros han dicho que tenemos que hacer para poder ser amadas. Creo que es por ahí, no tengo la respuesta y la iremos construyendo, pero es necesario replantearnos que amar es liberador, amar es revolucionario, pero que pueden haber nuevas herramientas donde nosotras también estemos al centro del amor. Muchísimas gracias, Jasi. Yo creo que con ese cierre, que estemos en el centro del amor, me parece súper importante. Entonces, muchísimas gracias. Síganos en el siguiente episodio. Yo soy Daniela Razo. Yo soy Jacibe Jiménez. Y esto fue Amores sin Dolores. ¡Nos vemos! Esto fue Amores sin Dolores. Gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos la próxima vez por CIMAC Radio. No olvides seguir las redes sociales de CIMAC en Facebook y en X como @CIMAC Noticias, en Instagram como @CIMACFoto y nuestras redes sociales en Instagram como @amores.sin_dolores y en TikTok como @amores.sin.dolores, así sin la S. Nos escuchamos también por Spotify y SoundCloud. Hasta la próxima. Esto es Amores Sin Dolores. No es otro programa de amor romántico. Porque amar nunca será malo, pero que duela, sí. Construyamos juntas historias diferentes. Por CIMAC Radio. Te esperamos. Yeah.